Audio Jungle. Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todos los auditores y auditoras de Radio La Voz de Yungay. Hoy día un nuevo programa de Infórmate y Decide, que él lo conduce su amigo de siempre, Jorge Cabezas. Nuevamente por acá, dar gracias a la radio por permitir el espacio y entregarnos, digamos, la oportunidad de conversar hoy día todo lo que tiene que ver, que nos importa realmente a los chilenos y cómo va este desarrollo de la convención, por menores y por mayores, digo yo. Infórmate Decide, transmitido en vivo por La Voz de Yungay y Patriotas Populares Fanspank. Nos verán también en señal CEMET, canal 59, cable Yungay, canal 20 y Patriotas Populares YouTube. Así que cada día esto va creciendo, la gente se va informando y esa es la verdadera intención de este programa, que la gente se informe y decida con argumentos. Hoy día se habla mucho de que hay gente que dice que no hay que referirse todavía al tema constitucional porque no está terminado. Si bien es cierto, no está terminado, pero también hay que decir que ya hay muchos artículos que están aprobados y en base a esos artículos ya nosotros, a esas mociones, constitucionales, podemos tener una claridad ya de lo que hoy día se está proponiendo y usted va a tener la opción de aprobar o rechazar, ¿cierto? Tendremos un contacto hoy día con una diputada queridísima a nivel nacional, diputada de la República del Distrito 22 de la Araucanía, ya, la señora Gloria Navellán Arriagada. Ya, ella está hoy día en vivo y en directo con nosotros. Estamos tratando acá de hacer la conexión. Acá estoy. Señora Gloria, ¿cómo está usted? Bien. María bien, Gloria bien. Navellán Arriagada, ¿cierto? Sí, para ser específico. Jorge Cabezas por acá, por este lado. ¿Cómo está, mi estimada? Muy bien, Jorge. ¿Cómo están ustedes por allá? Con un Yo poco estoy de todavía- frío acá. Eso te iba a preguntar. Yo estoy en la zona central y la verdad es que te iba a preguntar exactamente si hacía mucho frío, si estaba lloviendo, cómo se veía la cosa. Sí, nos cayó mucha agua de un viaje y después un poquito de frío. Aquí Ya. bueno, Yungay es una zona emprendedora, agrícola en su mayoría, y también hay desarrollo de la industria forestal, entre otras cosas, ¿ya? Claro, tú sabes que para los que estamos relacionados con el ámbito agrícola, cuando cae lluvia, que como que caiga oro del cielo, pues te fijáis, sobre todo cuando es en el momento que tiene que caer, porque si cae lluvia cuando tú estás a punto de empezar la cosecha de avena, por ejemplo, tú decís, no, por favor, no. Sí. Bueno, aquí el tema, antes de seguir con el programa, también vamos a saludar a una yungayina acá que también participa en Infórmate y Decide, que es Lorena Muñoz. Lorena, ¿cómo estás? Herrera, perdón. Hola, buenos días a Radio La Voz de Yungay y a todos los auditores, ¿no es cierto? Y agradecer, Jorge, la invitación al programa hoy día en Radio La Voz de Yungay y saludar también a nuestra invitada, por supuesto. Muy bien. A María toda la Gloria. gente, primero que nada, Jorge, un gran saludo a toda la gente de Yungay que está escuchando este programa. Un tremendo abrazo a todos y a cada uno y fuerza, porque de cada uno de nosotros depende salvar este país. María Gloria, estábamos conversando recién, yo partí el programa, que si bien es cierto, hoy día no está terminada la propuesta convencional, de la propuesta que quieren... De nueva constitución. Exacto. Pero sí ya hay bastantes mociones constitucionales en las cuales nosotros, los chilenos, podemos estar en una condición de poder aprobar o rechazar, o que nos guste o no nos guste, ¿cierto? Esta propuesta. Hoy día estamos viendo mucha noticia a nivel nacional con respecto a todo lo que está pasando, y hay una
inquietud de la gente con respecto a la utilización de la fuerza, digamos, para poder combatir todo lo que hoy día se nos viene y se nos está presentando como el narcotráfico, la delincuencia, y justamente nosotros queríamos conversar con usted, María Gloria, porque en la Araucanía se está viendo que esto ya sobrepasó todos los límites, lo vemos todos los días en las noticias, y este actual no solamente ya es de la macrozona, sino lo hemos visto en Santiago, en Chillán también se murió un carabinero, ¿cierto? Lo asesinaron. Agricultores están muy preocupados también por los temas futuros, y esto ha hecho también que se expongan a un tema alimentario que también se nos viene difícil, porque hoy día van a haber menos hectáreas sembradas de grano. El otro día conversaba yo con un ex senador de la República, me decía, mira, ¿cómo impacta esto? Porque hay una cantidad de hectáreas de maíz que no se han podido cosechar, y tiene que ver, y que está en un punto crítico por el tema del tiempo, pero tiene que ver también con que, bueno, en la zona que nosotros nos prestaban los servicios, y mucho camión de la zona de la Araucanía hoy día está quemado. Y no solamente la Araucanía, Biobío, ¿cierto? También tiene ese problema. Entonces, ¿cómo va afectando esto? Y al final es un efecto dominó y que va creciendo día a día. Y en ese sentido, María Gloria, ¿cómo se ve el ambiente? ¿Cómo se ve el ambiente político ahí con respecto a esto? ¿Cómo se va a enfrentar o qué situación se está presentando hoy día? Mira, Jorge, yo te diría que hay bastante incertidumbre, porque leía, por ejemplo, que, no sé si ustedes saben, pero hay una comisión mixta que está estudiando una propuesta de ley, que es la propuesta de ley para protección de infraestructura crítica, que fue una propuesta presentada por la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Kenneth Piuj hace buen rato ya, y que está en esta comisión mixta, es decir, una comisión donde hay senadores y diputados estudiando la propuesta, y justamente es en torno a esa propuesta de ley que el gobierno decide presentar este estado intermedio que le llaman ellos, el intermedio, como le digo yo, porque la verdad es que tú no puedes tener una lucha contra el terrorismo intermedia, tú no puedes tener una lucha contra la delincuencia intermedia, tú no puedes tener un control de, por ejemplo, grupos que están armados fuertemente a media. O lo haces o no lo haces. Pero en fin, este gobierno, como tiene un tema de urticaria con la palabra, con cualquier cosa relacionada con Fuerzas Armadas o con militares, realmente no tiene la capacidad de entender la necesidad de seguridad por parte de la población. Entonces, hoy día, en la mañana leía, porque todo esto ha sido una historia que empezó hace el día jueves, más o menos, de la semana pasada, en términos de tratar de bajar esa movilización que tenían los transportistas forestales y los camioneros, exigiendo mayor seguridad, sobre todo ahí en la zona de Duqueco, en Los Ángeles y en montones de otros lugares, todos dentro de lo que se conoce como la macrozona sur. Y el gobierno está desesperado por tratar de bajar esa movilización. Habían unos tacos tremendos en la carretera, ya había un tema de escasez de combustible, y se veía que además podía haber una escasez también de alimentos y de otros elementos. Y dentro de esto entonces proponen este estado intermedio para poder controlar el tema ya no es delincuencia, lo nuestro es terrorismo propiamente tal, lo que sucede en el sur de Chile. Y entonces le dicen, se comprometen con los transportistas forestales y con los camioneros a ingresar este proyecto de seguridad intermedia, digamos, y tramitarlo en un plazo de 15 días. Pero resulta que no se dieron cuenta de que ellos no tenían los votos ni siquiera dentro de su sector para este proyecto, que implicaba sacar a los militares a hacer control en las carreteras, solo en las carreteras. Ojo, esto no incluye, por ejemplo,
que haya una protección especial a, qué sé yo, torres de alta tensión o a abastos de agua. A la infraestructura crítica que llamamos. Exactamente, ellos estaban pretendiendo modificar el proyecto original para dejarlo solo para lo que es carretera. Y seguramente un par de caminos más o menos relevantes y nada más, cuando la mayoría de los atentados no se producen solamente en las carreteras, sino que también dentro de predios, por ejemplo, donde se trabaja el tema forestal. Es ahí donde han quemado la mayor cantidad de camiones y maquinaria. Bueno, el tema es que hoy día, como este cuento se les ha ido cayendo, decretaron, y esto lo leí en La Tercera hace muy poco rato, de que ellos van a pedirle a la comisión mixta que no sesione este día lunes, sino que les dé un poquito más de plazo por un tema de seguridad nacional. Eso es lo que ellos están aduciendo. La pregunta mía es, dado todo lo que ha pasado en estos últimos días, atentado en Teodoro Schmidt, donde quemaron una cantidad loca de camiones y de maquinaria, atentado en Mulchen, lo mismo, ¿para qué decir? En la zona de Quibico y Tirúa, donde atacan a balazo durante 35 minutos en Quibico al retén de Carabineros, donde hieren con perdigones a una madre y una hija que vivían cerca del retén, y donde además queman el Hotel Curruf, que es un muy querido amigo mío, y es el presidente de la Asociación de Víctimas. Bueno, después de todo esto, y hoy día en la mañana, a las 5 de la mañana aproximadamente, queman un galpón con fardos y una casa al interior del INEA Carillanca, en el camino a Vilcún. El INEA Carillanca, para los que no saben, es una institución dedicada al estudio de temas relacionados con la agricultura. Mejorar la producción, un montón de cosas súper técnicas que ayudan absolutamente a todo el mundo. Pues fueron y quemaron hoy día en la mañana ese galpón y una casa. Entonces yo me pregunto, después de todo esto que estamos viendo que sucede, ¿alguien puede realmente creer que aquí se puede esperar, ni aunque sea 10 horas, para tramitar un proyecto de ley que otorgue mayor seguridad? ¿Alguien puede siquiera pensar que después de que anoche asaltan la casa de la ministra de Defensa, después de que ayer, hoy día en la madrugada, balean a un conductor de la escolta presidencial y lo dejan abandonado con una bala en un brazo en Colina, ¿alguien puede pensar que después de todo eso existe alguna posibilidad de esperar a que el gobierno reúna los votos políticos para poder tramitar una ley que además es a medias? O sea, yo no sé realmente en qué realidad virtual estamos viviendo, Jorge y Lorena, porque para serles bien sincera, aquí hay dos opciones: o el gobierno no entiende nada, o el gobierno no es capaz de controlar a sus huestes. Cuando un gobierno ha llegado al poder con personas que se han dedicado permanentemente a participar de actos violentos, a llamar a la violencia, a organizar marchas violentas en las calles, donde protegen a personas que han sido delincuentes y pretenden liberarlas, donde tenemos a un presidente de la República que visita al asesino de un senador de la República hace unos años atrás en París, donde tenemos a ese mismo presidente de la República siendo amigo de un señor de apellido Huenchuyán, que son considerados una de las organizaciones más violentas en la zona de la Araucanía, donde tenemos a una ministra vocera de gobierno que visita en varias ocasiones a personas que están condenadas por actos de terrorismo, no de terrorismo, sino que aquí es por incendio con resultado de lo que sea, por ataque incendiario, porque la palabra terrorismo también es muy difícil lograr condenar a alguien por eso, ¿no? Y esta señora, la señora Camila Vallejos, para decirlo con nombre y apellido, visita a estas personas en las cárceles, intercede por el asesino de un matrimonio como son los Luxinger Macay. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Creemos realmente que esta gente de la noche a la mañana
se transformaron en personas cuerdas, que de la noche a la mañana ellos están dispuestos a hacer lo que sea para controlar la violencia y el terrorismo, o realmente estamos ante un show. Diputada Navellán, efectivamente hay un tema aquí de urgencia, ¿ya? Y que se ha salido de todo, de toda línea de aceptación, ya esto es efectivamente, y no solamente en la Araucanía. También aprovechamos de dar la bienvenida aquí, que viene llegando al programa, don Felipe Boguet. ¿Cómo está, don Felipe? Gusto saludarlo. Yo quisiera hacerle una consulta, señora Gloria Navellán. Aquí hay un tema también, y que la gente lo comenta, con respecto a los derechos humanos, ¿ya? Y da la sensación de como que los derechos humanos son para algunos y para otros no. Yo tengo entendido que usted forma parte de una comisión de derechos humanos. O formaba parte. ¿Qué nos puede contar con respecto? Bueno, eso que tú me comentas es una falacia instalada por años por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por décadas, ha insistido en la teoría de que solamente los agentes del Estado pueden violar derechos humanos, lo cual es una mentira que logramos destapar en la Comisión de Derechos Humanos mediante un informe de la Biblioteca del Congreso, que recogió información nacional e internacional y dio a conocer lo que algunos sabíamos, pero que ellos nunca quisieron reconocer. En Chile, cualquier persona o agrupación que se organiza para cometer actos que violan derechos humanos de otros, es considerado un violador de derechos humanos. Ejemplo concreto, la CAM, Coordinadora Arauco Mañeco, es una organización que por décadas ha cometido y se ha adjudicado públicamente la comisión de delitos de alta connotación, donde han quemado maquinaria, donde han disparado a personas, donde han generado barricadas en camino, donde han hecho un montón de delitos asociados a su famosa organización terrorista, ¿ya? Así es. Hasta ahora, la CAM es una organización que el Instituto Nacional de Derechos Humanos jamás ha dicho, ustedes están hablando de derechos humanos, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos jamás ha reconocido que las personas víctimas de estos ataques han visto sus derechos humanos violados, cuando eso es una realidad jurídica. Lo que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos es de la máxima gravedad. Junto con eso, te puedo decir que también se establece en este informe de la Biblioteca del Congreso que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Debe ser garante. Y cuando el Estado no lo hace, hay una falla del Estado y por lo tanto ellos violan los derechos humanos por omisión. Ejemplo concreto, porque aquí no estoy hablando de gobiernos particulares, estoy hablando del Estado. Durante más de 40 años hemos tenido, en el caso de la Araucanía y Arauco menos, son 25 años, hemos tenido una serie de ataques violentos con resultado de muerte de personas, con personas heridas, con maquinaria quemada, con campos quemados, con amenazas, etcétera, 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 donde el Estado jamás ha hablado de los derechos humanos de las personas afectadas. Por lo tanto, el Estado es culpable por omisión, por no haber controlado a quienes cometen estos atentados, por no haber hecho lo posible por detenerlos, por no haber hecho lo posible por llevarlos a la justicia, es culpable de violación de derechos humanos de todas esas personas. O sea, en ese sentido, perdón. Pero espérame, porque hay una cosa súper importante que a mi modo de ver es el tercer punto en esto que descubrimos. Cuando carabineros son golpeados y pateados en el suelo, a eso voy. En una marcha en San... Cuando un carabinero, producto de un ataque a un fiscal en Cañete, queda ciego, porque esa foto fue conocida en todo el mundo, de este carabinero llorando sangre, ¿no? Cuando un carabinero pierde la vida y deja una viuda y niños chicos, como es el caso del sargento Albornoz, asesinado hace varios años en la Araucanía, los derechos humanos de ellos
también fueron violados, porque el Estado debe entregar todas las medidas de protección, todos los elementos de protección a sus agentes, es decir, PDI, Carabineros, para que ellos puedan realizar su labor resguardando sus vidas y sus derechos humanos. Cuando es asesinado el prefecto de la PDI, el señor Benavides, al ingreso a Temucuicui para hacer valer órdenes de la Fiscalía de detención y de registro, y entran 900 efectivos, y la noche anterior les quitan su armamento a estos efectivos y los hacen ingresar a un lugar así de peligroso, con el resultado de la muerte del prefecto Benavides, ahí hay una violación absoluta de los derechos humanos de todos los PDI que participaron en el caso, y además del señor Benavides. Y por lo tanto, la familia del señor Benavides puede perfectamente reclamarle al Estado por la violación de derechos humanos de la que fue sujeto el prefecto Benavides. Efectivamente, hacia allá apuntaba mi pregunta, digamos, diputada Navellán, porque ¿quién defiende, digamos, los derechos humanos de nuestras policías? Y en ese sentido también, de acuerdo al análisis que hace usted, esto estaría abriendo un espacio legal ahí también con respecto a futuras demandas contra el Estado. Contra el Estado y contra las personas que han organizado y cometido estos hechos, porque esas personas deben ser declaradas violadores de derechos humanos. Tenemos a un señor sentado en el Senado, Guillermo Teller, que se ha ufanado de la organización de actos donde carabineros han perdido la vida. Y recuerdo el caso Melocotón, donde 5 carabineros fueron asesinados y varios quedaron heridos. Y el señor senador Guillermo Teller públicamente reconoció haber organizado ese acto. ¿En qué calidad crees tú que queda el señor Guillermo Teller? El señor Guillermo Teller pertenece a una organización que viola derechos humanos, y el deber del Estado es aplicar la ley a todos, especialmente a violadores de derechos humanos, porque ese es un delito imprescriptible, no termina en el tiempo, y además es un delito de lesa humanidad. Diputada, ¿y qué informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a esto? Están mudos, aún no han dicho ninguna opinión respecto a este tema, pero yo les puedo asegurar que así como nos preocupamos de sacar adelante este informe y de dar a conocer la verdad, también nos preocuparemos de exigirles todas las explicaciones que vengan al caso. Diputada, Felipe Fogel por acá, ¿cómo está? Hola Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Nos encontramos frente a un tema que es sumamente importante, que son los derechos humanos, donde la izquierda los últimos años, no solo la izquierda chilena, sino la izquierda internacional, ha sostenido esta teoría que los derechos humanos solamente pueden ser violados por agentes del Estado, de los cuales yo estoy en total desacuerdo, y no solo yo, sino muchas otras personas. Y además también ellos hablan con una superioridad moral con respecto a este tema que no tienen. La izquierda en su historia, y es cosa solamente de poder revisar su actuación no solo en Chile, sino en distintos otros puntos del mundo, tiene a su afán una cantidad de violaciones a los derechos humanos tremenda. Algunos sostienen que incluso más de 100 millones de personas han sido muertas por por el Partido Comunista. Efectivamente, por el Partido Comunista en distintos países, sobre todo en Europa del Este, y sin ir más lejos también lo que pasa en países americanos como Cuba. Y es por eso que nosotros también, creo yo, que necesitamos decir con fuerza que acá no existe ningún partido político, ninguna tendencia política que tenga una superioridad moral para hablar con respecto a este tema. Además, contextualizando con lo que está pasando hoy día en nuestro país, donde un gobierno avaló la violencia como método de acción política durante 2 años, y ahora que ellos están en el gobierno, no tienen ni la moral ni las ganas también de poder condenar con fuerza y actuar con fuerza para poder estar, digamos, en contra de los violentistas y a favor de las personas que trabajan día a día para poder sacar adelante su familia. Efectivamente, Felipe, justamente eso es lo que yo decía. O sea, a ver,
el modelo que han instaurado estos jóvenes que hoy día gobiernan el país es que a través de la violencia se logra lo que se quiere. Y ese modelo además ha afectado a la sociedad joven de Chile, porque hoy día tú ves que los cabros salen y queman colegios y queman buses delante de colegios en Santiago, se toman las calles, no permiten hacer clases. ¿Eso acaso no es violación de derechos humanos? Cuando tú tienes, por ejemplo, un instituto nacional donde los jóvenes se supone que van a estudiar, y algunos efectivamente quieren ir a estudiar, pero tienes grupos que actúan no permitiendo que esos jóvenes estudien, ¿no es acaso eso violación de derechos humanos? Así es, diputada, y si nosotros, me tocó hace unos par de años atrás poder visitar el Museo de Derechos Humanos que está en Santiago, el cual es financiado con impuestos de todos los chilenos y es un museo tremendamente sobreideologizado. Afuera están todos los derechos humanos consagrados por la Carta de la ONU del año 1948, salvo dos, el derecho a propiedad y el derecho humano del que está por nacer, que son dos derechos los cuales no los tienen y es totalmente sobreideologizado, y en nuestro país estos últimos años se han dedicado con plata estatal a poder hablar sobre este tema desde un punto de vista ideologizado. Y otra cosa que también hay que reforzar: nosotros siempre tenemos que condenar la violencia como acción política. Y hoy día el gobierno está en una encrucijada con respecto a lo que está pasando en la Araucanía, con lo respecto a lo que está pasando en Santiago, sin ir más lejos, en Chillán mataron a un carabinero, mataron a una niña de 13 años. Y ahí, en esta encrucijada, está la problemática, donde este gobierno tiene que tener la fuerza necesaria para poder hacer frente a los violentistas, pero lo que hemos visto hasta este momento es solo justificación de los hechos, y creen que con el diálogo solamente van a poder acabar con este problema. Y hay una cuestión que hay que decir con mucha fuerza: la coerción que hace el Estado es algo completamente legítimo y es algo completamente democrático. Por algo el Estado tiene el monopolio de la fuerza para poder garantizar la paz, para poder garantizar la vida de todos los ciudadanos que nos desempeñamos en nuestras distintas labores en nuestro país. Yo creo que ahí hay una contradicción vital del gobierno. Sin duda, pero además esto es más grave, porque el Estado no solamente tiene el monopolio del uso de la fuerza, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos. Y cuando el Estado no hace uso de esta facultad privativa que tiene de poder usar las fuerzas para garantizar la seguridad de los habitantes del país, el Estado está cometiendo un notable abandono de deberes. Entonces, cuando el Estado hoy día, ese gobierno hoy día, sale a hablar de una propuesta de seguridad intermedia, cuando tiene todos los elementos hoy día para poder hacer un control de los actos de violencia en la zona sur de Chile, el Estado está cometiendo un notable abandono de deberes. Y eso es gravísimo. Acá no se necesita ninguna ley intermedia, acá no se necesita ninguna ley a media, acá se necesita aplicar el Estado de Derecho. Y para ello el Estado tiene los elementos, porque tiene los distintos estados de excepción que plantea la Constitución, de acuerdo a la gravedad de los hechos y de acuerdo a las circunstancias de los hechos, para poder ejercer un control. Y simplemente no lo quieren hacer. Sí, claramente, diputada, hay una falta de voluntad política, ¿ya? Y claramente también el Estado está no siendo garante, y ahí está incumpliendo, digamos, con sus deberes. Y eso provoca, digamos, también una preocupación no solamente de la macrozona, sino a nivel de país. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que viene ahora en las propuestas de la constituyente, señora diputada? Bueno, yo creo que el tema de las propuestas, que son muchísimas, propuestas de la nueva constitución que hemos conocido hasta ahora, porque el proceso no está terminado, yo creo que la gente tiene que empezar a darse cuenta de cómo les afecta a cada uno personalmente. Cuando yo, por ejemplo, conozco a una persona que producto de su esfuerzo tiene una pega que le permite cotizar en una ISAPRE como Consalud, por ponerte un simple ejemplo, que no vamos a decir que es la gente más rica de Chile, porque esa es la ISAPRE más barata que existe, y esa persona le dicen, mire, usted va a tener que cotizar su 7% igual que siempre, pero ese 7% va a ir a FONASA,
Por lo tanto, usted se va a tener que atender en el sistema público. Ahora, si usted se quiere atender en el sistema privado y usted quiere tener una ISAPRE o un seguro de salud, pues eso lo va a tener que pagar aparte. Cuando esa persona que hoy día con su 7% le alcanza para tener un plan de ISAPRE en Consalud, para poder atenderse en el sistema privado, le dicen que va a tener que pagar además una cantidad determinada de dinero para poder seguir atendiéndose donde está acostumbrado a atenderse, porque el resto va a ir a cotizarse en una institución del Estado para salud, en hospitales y en lugares de atención pública, al cual la persona no ha querido acceder por la calidad del servicio, ¿cómo le afectan su vida? Eso es lo que la gente tiene que preguntarse, ¿me entiende o no? Y es preocupante porque esto va a hacer de que más de 3 millones de personas emigre a un sistema que ya está colapsado. Absolutamente colapsado. Y otro análisis preocupante es que las personas que hoy día están en ISAPRE están atendiéndose, muchos de ellos también con las garantías explícitas de salud, ya que es el ex plan auge, ¿cierto? Exacto, el y que efectivamente están con coberturas que son de patologías de muchas con riesgo vital, hay tipos de cáncer. Entonces todas esas personas van a cortar sus tratamientos, y no solamente con las garantías explícitas de salud, sino también con los seguros catastróficos que las propias ISAPRES cuentan, como la CAEC, ¿cierto? Que son patologías que están destinadas por el costo de la patología y no por el tipo de patología. Y esa preocupación hoy día la tiene la gente que actualmente se está tratando. Por ejemplo, gente con trasplante, y esa gente va a tener que ser llevada al sistema público, donde ya está colapsado, y que en definitiva van a cortar sus tratamientos, o sea, van a estar peleando entre la vida y la muerte. Por eso yo digo, aquí mira Jorge, más que estar diciendo, no, es que yo llamo a votar rechazo, no, es que yo llamo a votar de tal o cual manera, yo creo que acá es tan sencillo como a través de programas como el que tienen ustedes en la radio, a través de la conversación en la cola del banco, cuando vas al almacén, cuando estás afuera del colegio esperando para retirar a tus hijos, en conversaciones simples de todos los días, basta con que tú le preguntes a las personas y les plantees, oye, mira, ¿viste lo que aprobaron para la nueva Constitución? Que todo el mundo tiene derecho a una casa digna. Ah, pucha, fantástico, te van a responder. Sí, pues, pero fíjate que en ninguna parte hablan de casa propia. Ah, pucha, te van a decir. Entonces, es tan simple como ir dando a conocer lo que se ha ido aprobando y que la gente vea cómo le afecta en su vida, en los logros que ha tenido, en los esfuerzos que ha logrado. Y ahí la gente diga, oye, ¿qué me conviene más? ¿Qué quiero yo para mí? Diputada, en ese sentido yo también quisiera argumentar otro elemento que también fue muy preocupante de lo que pasó esta semana en la Convención Constitucional, que fue con lo respecto a la educación. Cuando el año 2018 comienza el sistema de admisión escolar y la derecha advirtió que se le quitó el poder para que los padres puedan escoger la educación de sus hijos y que iban a ir a una tómbola, muchos nos acusaron de tener una campaña del miedo y que eso no iba a ser así. En nuestra comuna son muchos los ejemplos de niños que han tenido que emigrar de sus colegios por esta famosa tómbola, la cual responde a una política pública implementada por el gobierno de Michelle Bachelet II, donde nos deja que sean los papás quienes escojan la educación de sus hijos. Y la Convención Constitucional va en ese sentido, y también quitándole muchos de los elementos y herramientas que tiene hoy día la educación particular subvencionada para poder desarrollarse. El 55% de los estudiantes en Chile son de la educación particular subvencionada. De ese 55%, el 80% son de extrema vulnerabilidad. De ese 55% se atienden 170.000 niños con educación, con distintos trastornos, ya sea permanentes como transitorios. Y es ahí donde tenemos un elemento de especial preocupación. A mí me tocó ser seremi en el gobierno pasado de la región del Biobío en educación, y es por eso que los que somos profesores vemos con especial preocupación lo que esto está transformándose desde la Convención Constitucional. Y esto es algo que atañe a todos los chilenos que tienen hijos, especialmente a los más vulnerables, que les están quitando los patines, que les están quitando las oportunidades para poder tener un futuro mejor.
Bueno, tal como tú lo dices, pues Felipe, yo siempre me acuerdo de los dichos del exministro de Educación, de John Izaguirre, cuando hablaba de quitar los patines para poder igualar la calidad de la educación. Cuando tú quieres mejoras para tu país, cuando tú quieres mayores oportunidades para los jóvenes, cuando tú quieres que tus niños accedan a la mejor calidad posible de educación, tú no quitas los patines para igualar, tú le pones patines a los que no tienen, Y desgraciadamente acá se ve este afán ideológico nuevamente de igualar la cancha pero hacia abajo. Si todos tienen derecho a tener educación y no da para que todos tengan una educación de calidad, entonces que todos tengan una calidad mediocre de educación. Imagínate tú lo que es para los padres del Instituto Nacional, un colegio de excelencia, un colegio que fue durante décadas, un colegio que fue la meta de muchas familias, donde tenemos cuántos expresidentes de la República habiéndose educado en sus aulas. Y hoy día tenemos en ese colegio el mejor ejemplo de lo que es la destrucción de la educación pública. Por lo tanto, lo que yo veo con mucha pena, para serte franca, es cómo un sistema de educación pública que claramente no ha dado abasto en la atención de niños, no ha dado abasto en la entrega de calidad de educación, que está al debe por todas partes y que ha tenido que ser suplido por esta educación particular subvencionada, hoy día va a quedar literalmente en pelota, porque esa es la realidad. Entonces nuestros niños, los niños suyos, señora, usted que se sacó la cresta con esfuerzo, pagando, no tengo idea, 20 lucas mensuales para que su hijo acceda a un colegio particular subvencionado con mejor calidad de educación, no va a poder, pues señora. Si es tan simple como eso, ni aunque usted quiera, no va a poder. Hoy día ya le cuesta, producto de la maldita tómbola, que determina para dónde va su hijo a estudiar. Pero el día de mañana, con tómbola o sin tómbola, no va a tener opciones. Así es, estimada diputada, y yo creo que es importante decirles y advertirles a los papás esto. Ya lo advertimos el año 2018 con el sistema de admisión escolar, nos trataron de mentirosos, de alarmistas. Hoy día lo advertimos también, que es sumamente importante que los papás que tienen a sus hijos en colegios particulares subvencionados se puedan interiorizar con respecto a todas las normas que está aprobando la actual Asamblea Constituyente con respecto a esta temática. Y eso es algo que atañe a muchísimos chilenos. Como yo les decía, y les repito, el 55% de nuestros estudiantes en Chile son parte de la educación particular subvencionada, y es por eso que nosotros hacemos el llamado a todos los padres que se interioricen con respecto a todos estos elementos, donde todos los papás queremos que nuestros hijos estudien en los mejores colegios posibles y de esa manera tengan mayores y mejores oportunidades. Y Felipe, Mira, yo creo Felipe, que también, y señora diputada, la familia, la clase media emergente, como le llamamos nosotros, todos aquellos que son de esfuerzo, ¿cierto? Yo creo que aquí hay, en este tema de educación, se le ha pegado un puñal en el corazón a las familias de Chile al quitarle a la familia el derecho de educar a sus hijos. Yo creo que ese ha sido un gran error de la convención y su propuesta actual con respecto a la educación. Mira, Jorge, si acá hay tanto ejemplo, tú recorres las propuestas que se han sabido hasta ahora, que están llegando a la carta final, digamos, de la nueva Constitución, y hay ejemplos de la vida diaria. Cuando la gente salió a protestar a las calles el 18 de octubre del año 2019, entre otras cosas pedía mayor igualdad, mejor educación, mejor salud, mejores pensiones y una serie de cosas relacionadas con una mejor calidad de vida. Así es. La respuesta de los políticos y del gobierno pasado fue una nueva Constitución. Graso error, a mi modo de ver, porque hicieron creer a la gente que a través de una nueva Constitución la gente iba a poder acceder a todas las falencias sociales que tenía y que sufría. Pero hoy día estamos viendo que el resultado genera mayores falencias de las que ya habían. Así es, diputada, ya se nos termina el programa, lamentablemente. Recordarle también que
transmitido en vivo por La Voz de Yungay y Patriotas Populares, Flashbang. Nos verán también en Canal CENET, Canal 59, Cable Yungay, Canal 20 y Patriotas Populares, YouTube. Unas palabras para nuestros queridos auditores de La Voz de Yungay. Bueno, mis queridos Lorena, Jorge y Felipe, a través de ustedes quiero decirle a las personas que escuchan esta radio, La Voz de Yungay, que siempre hay que tener la esperanza al frente, pero que, ojo, esto depende de cada uno de nosotros. Me molesta profundamente cuando escucho a gente decir hay que, tienen que. No, señores, tenemos que. Depende de cada uno de nosotros el futuro de nuestro país. Y cuando nosotros logremos entender que de cada uno de nosotros depende, nos vamos a involucrar. Y eso es lo que necesitamos hoy. Personas chilenas que estén dispuestas a hacer lo que hay que hacer para defender a nuestro país. Y eso implica informar a la gente respecto de lo que se está proponiendo. Eso implica exigir a la autoridad actuar como debe actuar. Eso implica un esfuerzo personal. No sigamos sacando las castañas con la mano del gato. Asumamos que esto depende de cada uno de nosotros. Diputada, muchas gracias por estar en nuestro programa Infórmate Decide. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, cariño a todos. Felipe. Muchas gracias, diputada, por este contacto, y acá siempre va a tener unos muy buenos amigos en Yungay que la vamos a recibir. Así que un fuerte abrazo y mucho éxito en todas las peleas que se nos vienen por delante. Bueno, a nuestros queridos auditores, un buen fin de semana para todos. Infórmate Decide.